Hola, soy Ricard Casas y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 47º café con un entrenador de clubes ACB como Manresa, Valencia, Menorca, Valladolid y Barcelona, pero que además ha tocado prácticamente todas las categorías del baloncesto español. Ha entrenado también con la selección nacional, tanto absoluta como sub-18 y sub-20. Y por si fuera poco, pues ha cruzado nuestras fronteras para entrenar en países como Venezuela, Angola, Egipto, Bahrein y Arabia Saudí, donde dirige actualmente la selección nacional. Ricard Casas, Ricard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar con vosotros. Nada, el placer es mío. Agradezco mucho, como te he dicho antes, pues que hayas respondido tan rápido y que hayan sido todo facilidades, sabiendo además que te encuentras tan lejos, ¿no? Que bueno, eso también es siempre un hándicap y bueno, pues no ha habido ningún problema y es muy de agradecer, así que encantadísimo de que estés Gracias. aquí con todos nosotros. Y vamos con la primera pregunta, de esta no se escapa nadie. ¿Quién es Ricard Casas? Ricard Casas, siempre que pensaba yo esto, ¿no? ¿Cómo soy? ¿Quién soy? ¿No? Eh, una persona muy normalizada, muy normal. Esto es lo que pensaba, pero ahora más con la conciencia de querer serlo. Con lo cual sigo siendo un poco mi esencia en este sentido, pero sí que es verdad que ahora mismo creo que ser normal cuesta mucho. Entonces, lo que yo soy ahora mismo, pues lo valoro en buena medida, ¿no? Porque pretendo seguir siéndolo. Esta normalidad lógica como persona que creo que hay que tener, ¿no? O sea, una normalidad significa una lógica en la manera en que eres, te relacionas, ¿no? Contigo mismo, con los demás. Y conscientemente te digo, ahora mismo me gusta, ¿no? Poderte decir que me entiendo como este tipo de persona. Antes estábamos hablando, fuera de micros, de un amigo en común, Rafa. Y esto que dices tú, que es una persona normal, él me dijo, y esto son palabras textuales, hablando un día de ti, me dijo, es una de las personas más extraordinarias que he conocido en mi vida. Un poco para contextualizar a la persona que vamos a conocer hoy. Lo digo porque, pues tú dices, yo soy una persona normal, pero que sepas que la gente que te conoce y que te conoce bien, pues bueno, opina que eres una persona, pues eso, extraordinaria. Así que, bueno, yo encantadísimo de tener una persona extraordinaria hoy, hoy aquí. No, no creo sinceramente que toque este nivel. Yo he conocido un par o tres de personas en mi vida extraordinarias, no más. Una persona extraordinaria es otro nivel, es otra manera de hacer, de actuar y de relacionarse. Yo agradezco mucho lo de Rafa Sampera que diga esto, ¿no? Pero ya te digo, no creo que toque lo extraordinario. Bueno, yo suscribo palabras, ¿eh? De momento eso se queda ahí. ¿Quién tiene la culpa de que el baloncesto apareciera en tu vida? Pues, pues, pues cómo estás dentro de esta vida, ¿no? Mi padre era presidente de Manresa durante muchos años, con lo cual la atmósfera, el contacto con el baloncesto, con este mundo, me vino desde que tenía 13 o 14 años. Y ahí empecé a jugar. Pocas cosas se podían hacer entonces, en mi juventud, ¿no? Aparte de estudiar, pues hacer deporte. Había muchas más ofertas como ahora, con lo cual era fácil identificar o encaminarte a una pasión. No había demasiadas dudas para elegirla. Yo empecé a sentir esa atmósfera, ese conocimiento y eso lo llevé a una pasión y jugué con mis amigos a nivel amateur y con pasión, desde el primer momento. Y esta pasión luego me llevó a seguir en el baloncesto entrenando, pero al final dentro de este mundo de pasión, ¿no? Que yo sentía y que hacia ahí me encaminé con la suerte de que me permitió a nivel personal encontrar cosas que a todos nos faltan o que todos buscamos, ¿no? Es
un reto, una confianza, un equilibrio. Porque al final, el yo persona, ¿no? Está relacionado con el yo que haces, en este caso, con el yo entrenador, ¿no? Con el yo pasión baloncesto. Y esto te alimenta y te genera, pues bueno, retos, confianzas, luchas. Y allí es donde yo encontré todo esto que desde esta pasión el baloncesto me daba. Y allí seguí con la suerte y el privilegio de haber podido dedicarme a mi pasión, que es dentro de baloncesto ahora mismo entrenar. Mm. Bueno, más de 35 años llevas entrenando, ¿no? Más, pues no sé, más o menos calculando por encima, digo, no sé. Sí, Son un montón. profesionalmente ahora ya van a ser casi, no sé si 37, pero bueno, empecé a entrenar en mini básquet a los 18, con lo cual llevaré ya más de 40 y pico años y largos. Claro, te das cuenta de que te sientes joven, pero de que te has hecho mayor. Pero todo ese camino de experiencia, ¿no? Al final eh, es un agradecimiento hacia la vivencia de todo ello, ¿no? Totalmente. Como decías, en los primeros años estuviste en categorías en equipos de formación, ¿no? Pero muy pronto, en el 88, empezaste de ayudante en el Básquet Manresa con Flor Meléndez. Y ya en esta primera temporada de ayudante, ya te tocó coger las riendas del primer equipo durante unos meses, con veintipocos años. ¿Cómo un entrenador que es tan joven, porque si a mí me dicen con 25 años que me tengo que hacer cargo del ACB, pues lo primero que hago es echar a correr, luego igual lo pienso y vuelvo, ¿no? Pero lo primero es, hostia, joder, menudo susto, ¿no? Eh, ¿Tú cómo asimilas y cómo coges este reto que te llega tan pronto? Aunque sea simplemente para unos meses, me da igual, aunque hubiese sido para un partido, pero es muy joven, ¿no? Son las circunstancias, ¿no? Yo entro en Manresa porque el gerente quería una persona que hubiera estudiado INEF y que fuera específico de baloncesto, que es lo que yo hacía. Mm. En contra de mi padre, el presidente, por lo que dirán, ¿no? Que entre al hijo. Pero Josep Galera insistió, no, no, si yo necesito un preparador físico que sea especialista en baloncesto. En Manresa solo estaba yo, pero tuve que asumir el primer reto grande personal, ¿no? De nadie sabe por qué estoy aquí, todos dirán que estoy aquí por. Y esto lo vives de muy joven, donde un equipo de baloncesto tiene un entrenador, un ayudante y un delegado. Y el médico que viene después de los entrenos o de vez en cuando a ver qué pasa. Esta era la estructura de entonces del cuerpo técnico. El entrenador, el ayudante o delegado. Y el médico que viene a ver qué pasa. ¿No? Y las cosas no fueron bien. Había un gran entrenador, un grandísimo entrenador, una leyenda, Flor Meléndez, pero las cosas no fueron bien en los resultados el entrenador paga siempre, ¿no? ¿Qué hago yo en ese momento como ayudante? Buscar a alguien para que venga a entrenar. Recuerdo haber hablado con tres entrenadores de Barcelona, personalmente, pero nadie quiso venir. Entonces, pues ahí estás, ahí te quedas y con la suerte, porque fue suerte, de tener que superar un playoff de descenso. Yo tenía 25 años, creo, y bueno, la suerte de George Gervin, del Lagarto de la Cruz, de Pep Pujolras, que en paz descanse, etcétera, jugadores que estaban implicados y que ellos salvaron del equipo. Y yo ayudando pues lo que pude. No fue mucho, pero sí que había emoción y ganas. Al final la esencia en un entrenador marca parte de su camino y de su resultado, aún sin conocimiento, que es lo que yo no tenía. La experiencia es buena, pero yo no quiero seguir.
No quiero seguir por dos motivos. Una, porque no me siento preparado y dos, porque quedé muy, muy emocionalmente tocado. Y también entendí que como entrenador joven lo que tenía que hacer era aprender. Y se aprende picando piedra. Se aprende siguiendo la naturalidad de un curso del entrenador, que es trabajar desde abajo. Y esa es la decisión que luego llevé durante, no sé si 8 o 9 años en el club. Me fui a intentar ayudar, a intentar hacer crecer, a intentar estructurar una estructura que no estaba, que no había. Y a eso me dediqué y creo que allí es donde cogí el fundamento de conocer, ¿no? Lo que es el baloncesto, de lo que sabes, de lo que no sabes. Y tuve la suerte, dentro de la normalidad que te he dicho antes, de que por qué motivo voy a seguir yo apareciendo en los periódicos si no he hecho nada, ¿no? Entonces un entrenador tiene que ganarse su propia confianza interna, desde dentro, para tener apariencia externa. Entonces, por estos motivos, fueron mis decisiones, creo que correctas, y esta es exactamente, ¿no? La suerte del entrenador, las circunstancias del entrenador. Yo tuve suerte. Muchos entrenadores, la suerte, dicen que la tienes que buscar, claro, así tienes más posibilidades de tenerla, pero la suerte también te busca a veces o no. Es así. Entonces, yo en el concepto suertes de entrenador he intentado buscarla trabajando, pero reconozco gratamente que me ha buscado. Y en ese momento concreto la tuve. Los dos tipos de suerte, ¿eh? La que se busca y la que realmente a ver, puede llegar Sí, o no. sí, y a mí me llegó. Tenía buenos jugadores, metimos una canasta no sé cómo, eh, ¿sabes? Bueno, también Entonces, o sea, cuando hay un ascenso o algo así como que salvamos la categoría y tal, los responsables son los jugadores, pero cuando se desciende, el responsable es el entrenador. Me refiero muchas veces a lo que se ve de cara a la galería. Y yo no creo que sea así. Todos estamos en el mismo barco y todos somos responsables. sí, ¿No? Porque sí. lo decía porque, como comentabas bueno, yo ayudé, estuve por ahí. Al final, yo creo que también fuiste parte importante de esa Yo, salvación, ¿no? yo ayudé, pero no tenía demasiada capacidad, ¿entiendes? Entonces, pero ahí es donde aprendes que un entrenador, aun sabiendo gran parte de su porcentaje de, de resultado, de triunfo, va a estar, sí, en lo que sabe, pero va a estar siempre en su esencia. La esencia da mucho porcentaje de victoria al entrenador, de rendimiento, aún no sabiendo, ¿no? Evidentemente, si sabes más, pues se suma más. Pero la esencia, ¿qué es? Pues que la gente vea que estás implicado, que eres honesto, que quieres ayudar, que haces lo que puedes, ¿no? El carácter que pones, la manera en que intentas responsabilizar desde responsabilizarte, toda esa manera en que transmites, ¿no? Entonces, mi transmisión en ese momento, pues bueno, era positiva y en eso ayudé, ¿vale? Pero tuve la suerte de jugadores con experiencia que sabían lo que tenían que hacer, que podían detectar mi nivel, que entre ellos pues ya buscaban soluciones que yo no sabía encontrar. Esto es la suerte del entrenador. Y yo la tuve. Es así, exactamente como te digo. No hay que dar, no hay que dar ni más elogios ni menos a nada. Sencillamente es la naturalidad con la que yo creo que viví este proceso en ese momento. Como comentabas, bueno, yo tengo aquí apuntado 9 años, 9 temporadas, en el que estuviste, pues al final, en la estructura, ¿no? Del Básquet Manresa, en todas las categorías estas de formación, ¿no? Estuviste como director de cantera 8 años, llevando también el equipo junior, llevando el área o facetas de preparación física también, ¿no? Por esta formación que estabas comentando antes como licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEF de Lleida. Em, y hay una parte hacia el final de esta etapa, digamos, en equipos de formación, en las que he visto que hubieron 3 campeonatos y 3 ascensos consecutivos a EVA. Sí, Bueno, pues los que hemos estado ahí en esas categorías, sabemos lo difícil que es
pues eso, tanto jugarla como entrenar esas categorías para ascender a EVA. Que a veces dices, bueno, es que la categoría, subir a EVA, no es tan sencillo. Y hacerlo 3 campeonatos, 3 años seguidos, 3 temporadas seguidas, 3 ascensos, pues hombre, me parece un dato a remarcar, ¿no? Bueno, y quería comentar Esta, un poco ahí. esta es, esta es una bonita historia porque la EVA antes era la tercera división, Claro. era muy potente, o sea, la EVA era de, entonces, esa segunda división de entonces, que podría ser como una Lez Plata de ahora. Estamos Entonces hablando del subíamos. 93-96, Sí, sí, sí. para contextualizar, claro. La segunda división era una Le Plata, la EVA prácticamente tocaba la Leporo, ¿no? Sí, más o menos había menos divisiones que ahora, pero eran muy potentes. Entonces subimos, bueno, seguimos. Y subimos, bueno, y ya vale. Y la historia es muy bonita porque al no haber dinero, hicimos un equipo, recuerdo exactamente, el promedio era 18,4 años de promedio de edad. Y esto me acuerdo mucho porque convencí al presidente de este equipo senior que estaba, diríamos, relacionado con el equipo fusionado con el Manresa, ¿no? Habían dos clubes, pero ya se había hecho la unión de estos clubes. Entonces, al presidente no de Manresa, sino al presidente del otro club unificado, también de Manresa, le convenció, oye, ya vale, vamos, con lo que hay, hicimos esta historia bonita, porque prácticamente eran jugadores que terminaban de junior, alguno era junior, y teníamos un par de jugadores veteranos que nos ayudaban. Y salió bien. Creo que entramos en playoff. Son 3 años muy buenos, porque aparte, en ese equipo competitivamente potente, espejo de todo el trabajo de por detrás, de juveniles, cadetes, infantiles, este espejo, desarrolló a jugadores y les dio una responsabilidad muy importante, que es lo que favoreció que luego fueran grandes profesionales, como por ejemplo Paco Vázquez, Román Montañez, Guillén Rubio, eh, Ferran Laviña. Todos estos jugadores estaban allí, siendo muy jóvenes, jugando mucho, en una categoría muy potente, muy fuerte, ¿no? Y esta es la historia bonita de esos 3 años, ¿sí? Bueno, que te cuento, fue así. Mm. Y ya al año siguiente, a la temporada siguiente, la 96-97 y 97-98, es cuando ya te haces cargo del EVA, del Unión Manresana, ¿no? Sí, sí, sí. Y digamos que esa es la primera experiencia ya en una categoría, podemos decir, profesional o semiprofesional, ¿no? Y claro, en estos 2 años, en medio, si no me equivoco, es cuando te llaman de la selección española para formar parte del cuerpo técnico para los Juegos del Mediterráneo, ¿no? Y además en el Mundial Sub-21, si no me equivoco. Eh, ¿A ti qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te dicen, oye, que mira, que hemos pensado que te vengas a la selección? Yo creo que ya había estado en una, ¿eh? Yo, ¿Ya yo, habías yo, estado yo, antes? Puede ser, puede yo, ser. estu- yo estuve de ayudante de Luis Cortés. Vale, pues eso no lo tengo apuntado. Lo que Pues yo tengo estuve, yo tuve, anotado es del 97. yo tuve el honor de ser ayudante de Luis Cortés en una selección senior B, donde, por ejemplo, un jugador era Nacho Rodríguez, Ha muy estado, ha estado joven. por aquí, ha estado por aquí Lo también. he visto. Gran profesional y gran persona, Nacho, ¿eh? Va y pelea y trabaja. Muy bien, muy bien. Y allí lo conocí. También tuve la suerte luego de entrenarlo en Menorca. Y después fue mi jefe en Barcelona, el director, cuando, cuando yo estuve de ayudante de Pesic. Entonces, te decía, y vivimos esa experiencia, ¿vale? La viví también, creo que prácticamente después de este año de un no descenso, ¿no? Que es un premio enorme, ¿no? A lo mejor igual o más que un ascenso, según en qué momento.
Y luego sí, después fui, eh, ¿sabes qué pasa? Eh, yo he tenido suertes, también tuve la suerte de trabajar con Ángel Palmi. Con Ángel Palmi desarrollamos todo ese proceso de 8 años de la Unión Marquesana. Mm. Con buen criterio, el presidente, mi padre, dijo que aquello tenía que cambiar y pasó a una sociedad anónima, no presidencialista, donde hacía falta gente profesional y que supiera. Ahí estuvo muy bien el presidente. Y ahí vino Palmi. Y con Ángel Palmi hicimos todo ese proceso de la unión manresana de estos años que me dices. Y ahí empieza una relación y un conocimiento que más allá, más después, sigue en ese proceso de yo entrar como entrenador, ¿no? de la selección española U20, pero antes, como tú has referido, de ayudante en los Juegos de Mediterráneo, que creo que jugué diferentes, uno en Mallorca, otro en Italia y otro en Grecia. Jugué tres, creo. Y ahí estaba de ayudante de diferentes entrenadores, estuve ayudando a, a Paco García, Moncho López, y siempre un poco también con la visión de ese apoyo técnico-físico, ¿no? Esa figura que en ese momento, pues, no éramos demasiados con esa dualidad de Mm. conocimiento. Claro. Y que, o sea, que es el primer día que tú te pones delante de, porque al final es la selección de nuestro país, el primer día que te pones delante de los jugadores, porque no, o sea, no dejemos de ver que ahí todavía eras muy joven y ya te pones con la selección y claro, están los mejores jugadores y tú llegas a pista y a ti qué es lo primero que te viene en mente y dices, bueno, ya no es que me tenga que dirigir a los jugadores de mi equipo, sino que es que ahora me tengo que dirigir a los mejores jugadores del país. La cosa cambia un poco, ¿eh? Sí, cuando estás de ayudante de estas elecciones, bueno, es diferente, ¿no? Intentar sobre todo, pues eso, ayudar. Ahora, cuando estás presente, eh, es otra vez es otra vez la esencia con la que tú comunicas, donde tienes que intentar, pues, ser lo más normal posible de la manera en que tú eres. Después aprendes que la comunicación es una parte del entrenamiento, que tienes que preparar o no, que tienes que preparar como un entreno o dejarla como una intuición. Todo esto lo aprendes después. Pero al principio tú no sabes que la comunicación, o sabes que la comunicación solo es comunicar. Y allí creo que otra vez la esencia, la manera en que te interpretan, la manera en que te ven, es lo que marca, bueno, poco a poco la credibilidad de esos jugadores hacia ti. Recuerdo, recuerdo en una de estas elecciones vino de invitado que nunca había estado Marc Gasol. Era un pre-europeo o una clasificación de pre-europeo en Zamora. Y vino este jugador, ¿no? O estaba Rudy, o estaban jugadores así. Bueno, ¿qué les dices en ese momento? Bueno, es que son jugadores jóvenes. O sea, no hay una situación intranquila o tensional. Son jugadores que tú no sabes lo que van a ser. Claro. Entonces, ellos son los jugadores, tú eres el entrenador. Y si hay que atacar, o hay que criticar, o hay que ajustar, o hay que apretar, en esas categorías, en esos momentos a más, pues es lo que yo hacía. No le daba muchas vueltas al tema. Otra cosa era cuando tocas, pues, equipos ya más seniors. Pero yo básicamente, donde tuve un protagonismo como un entrenador importante, fueron 3 años en la selección U20. Mira, ahí hay una historia bonita también. Había una selección que le llamaban la Maudita, porque no había ganado nada. Y me tocó dirigirla. Jugamos en Vilnius. Rafa En el Martínez, 2000 Guillem sí, una Rubio, sub-20, ¿no? Mm. Miralles, Fran Vázquez empezaba a estar allí, que venía del siglo XXI de Galicia,
de Lugo, Llorente, Raúl Mena. Bueno, sacamos la medalla. Entonces, eh, eso vino, eso vino por ese ímpetu, por ese carácter que en ese momento creo que yo los jugadores teníamos. Queríamos empujar y ellos querían ser algo que no habían sido. Y nos salió en este sentido, pues creo que fueron una de las primeras medallas que se obtuvieron en esa categoría de U20. Y todo vino no por la gran preparación, por cómo el entrenador afronta eso, sino por cómo el entrenador siente esto y consigue que los jugadores quieran, ¿no? Y esa generación maldita quería. Y esa generación prodigiosa al final, pues lo consiguió. Muchos de ellos después, aparte, dieron grandes pasos en lo que es el baloncesto y se dieron a conocer en este sentido. Ujú. Justo quería llegar a ese punto, porque, bueno, después de lo que estábamos comentando antes del entrenador en la Unión Manresana en EVA, hubieron otros 2 años en Moncada también en EVA, pero justo ese verano, con la sub-20 que ganáis la plata, ¿no? En Vilnius, cuando repasas un poco la trayectoria, a mí me parece que ese es el momento en el que ya es un punto de inflexión, ¿no? En el sentido de que ganáis esa plata ese verano. Al año siguiente, o sea, perdón, esa misma temporada, ¿no? La 2000-2001, fichas por el Tarragona de Le Plata. Y ahí es campeón de Le Plata, campeón de Copa Princesa, ¿no? Y además entrenador del año por la Asociación Catalana de Entrenadores. Es decir, por eso digo que ese verano del 2000, cuando repaso un poco tu trayectoria, me parece que es como el momento en el que despega todo un poco, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia ya? Claro, la Le Plata ya es categoría profesional, 100%, como entrenador principal y además ya, pues claro, ganáis la categoría, o sea, ganáis la liga, la copa, te nombran entrenador del año y bueno, a partir de ahí ya vemos que el siguiente año ya es un 2001-2002 en Manresa, del Éboro, y ahora entraremos ahí, pero primero cuéntame un poco o sea, si efectivamente tú lo sientes así, como ese verano del Sí. 2000, como un cambio en tu carrera. Antes te hablaba de las suertes, ahora te hablo de las decisiones. Yo estaba bien en Manresa. Hombre, tenía que hacer bastantes cosas, ¿eh? Coordinar, tecnificar, entrenar, bastante. O sea, en aquellos tiempos, si querías ser profesional, tenías la facilidad, porque éramos pocos en competencia. Ahora es dificilísimo. Pero también tenías que estar muchas horas, ¿no? Para ganar un sueldo global en tu trabajo, o sea, para ser profesional. Entonces ese espejo desaparece, esa Eva desaparece, esa bonita historia, ese espejo se rompe. Y yo puedo seguir trabajando en Manresa, podría seguir, pero yo quería entrenar, no ayudar a ACB no, yo quería entrenar. Entonces, con unas condiciones económicas diferentes, pero entrenar, y no eran las mismas. Yo estaba bien en Manresa, ya llevaba muchos años, trabajaba mucho, me fui. Esa fue mi decisión. Me fui y me fui, pues me fui a Moncada. Y a Moncada, bueno, pues tuvimos 2 años muy buenos y eso me llevó a Tarragona. Fuera de una decisión de salir de mi ciudad fuera. Y en Moncada al principio tuve muchos problemas, no iban muy bien los resultados, pero bueno, tuve la suerte de Chema Solsona, mi ayudante, que era buenísimo, y de presidente Pere Oliva. Me ayudaron, y al final nos salimos bien. En Tarragona, pues también. Entonces, decisión, suertes, buscarlas que te vengan, decisiones, ¿no? Apuestas. Hoy en día es más difícil apostar. Hoy en día es complicado porque como hay tanta competencia, pues en aquel momento la apuesta era más segura. Y este fue un proceso y explotó, ¿no? Explotó a nivel de resultados, bueno, de tal manera que regreso a casa, ¿no? Regreso a Manresa, ya es la Leporo y vuelvo a tener un buen equipo, buenos americanos,
jugadores como Albert Olive, Joan Peñarroya, Ferran Laviña, gente de camiseta de club, de identificación, que es otro concepto prácticamente desaparecido en el baloncesto actual, ¿no? ¿Por qué? Podríamos analizarlo. Bueno, tuvimos metimos la canasta esta otra vez, entró, ganamos en el quinto partido al Tenerife de Pedro Martínez, ¿no? Y bueno, pues podrían haber ganado ellos. Es así, esto va Sí, sí, así. va de que entre o no entre, ¿eh? Eso, Pero yo tomo decisiones para poder y que me llevan a estar en Manresa ese día, ¿vale? claro, efectivamente. Bueno, y decisiones dentro de la misma temporada muy bien tomadas, porque es que ese año vuelves a ser entrenador del año, pero esta vez nombrado por la Federación Española. Claro, Leboro, campeón, ascenso a ACB, entrenador del año nombrado por la Federación Española. Es Eh, como tú vas viendo la carrera y vale, plata, campeón, subimos, entrenador del año de la catalana. Leboro, campeón, subimos, entrenador del año de la española. ¿Qué Y tiempos? es que claro, tú vas viendo y dices, hostia, este punto, por eso te decía, yo creo que el 2000, ese verano del 2000 fue Pues clave. sí, 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 sí. Y a partir de ahí, eh, además, en el verano del 2000, bueno, el 2000, perdón, 2001, 2002, 2003 es esta etapa con la sub-20 masculina también que Sí, española, sí, sí, que sí. jugáis una clasificación para el europeo, ganáis Sí, la plata en el europeo de sí, sí. 2002 contra Grecia por 4 puntos, 77-73, y luego jugáis otra clasificación para el europeo en 2003. Sí, sí, clasificábamos. Estos equipos ganábamos todo, ¿eh? O sea, estos Claro, jugadores eran tremendos, ¿eh? claro, claro. San Emeterios, estos jugadores eran tremendos. Ganábamos a Francia de estos que han ido a la NBA, todos estos que eran entonces jóvenes, les dábamos unas tortas. Es que teníamos gente, jugadores buenísimos. Ganábamos. Margasol, Sada, ganábamos. Jugadores buenos, talento. Otro concepto, ¿no? Para el entrenador. ¿Qué manera gestionas, buscas el talento, ¿no? ¿Cómo lo interpretas, cómo lo relacionas? Este es otro de los grandes mm, conceptos, ¿no? Porque construir el equipo, construir el talento, es gran parte de la suerte que vas a tener luego compitiendo. Esto es así, porque no vas a ganar una carrera con un coche de tres ruedas o con un coche de cuatro si o de un lado tiene más motor. O sea, el entrenador llega donde llega, pero al final el entrenador tiene que conseguir hacer protagonista, aunque lo es, que es el jugador, que es el talento, que es el que. Entonces, todo ese talento estaba allí aglutinado, ¿no? Y fueron, bueno, procesos, aparte, que competitivamente también ayudaba y educaba, como sigue haciéndolo ahora, cualquier trabajo que se haga, ¿no? Al jugador joven, ¿no? Totalmente. Y bueno, a partir de ahí, en la 2002, estuviste 3 años en Manresa, ya como entrenador principal de ACB. ¿Qué supone para un entrenador que viene de la casa, que viene de cantera y que estuvo tantísimos años en cantera y en los equipos de categorías inferiores, por fin ser el primer entrenador de tu club? Porque al final es tu club. O sea, hasta ese momento donde habías podido desarrollar la gran parte de tu carrera como entrenador era Manresa. Y llegar y ser el entrenador de la máxima categoría, habiéndolo subido ya al Eboro, es como... Sí. No. Bueno, pues te sientes profeta en tu tierra, dicen que no puede serlo. Bueno, yo lo fui dos veces. La primera vez, la segunda, al final estuve 14 años allí, ¿no? Y te sientes te sientes arropado. Manresa tiene un foso de baloncesto, está por allí, ¿no? Que esto ayuda, la tradición, la estima, el amor por el baloncesto de la gente, la afición, esa pasión, está allí metida. Y tú la conoces porque tú has formado parte de ella, ¿no? Esa palabra otra vez, pasión.
Entonces, esto genera un foso donde tú estás. Y esto ayuda mucho, mucho, mucho a ganar. Ese foso, esa atmósfera, sencillamente esa tradición es la que permite pues, al entrenador ir a un sitio seguro o más seguro que en otros donde no hay esta estabilidad histórica ni emocional. Después de esta etapa, claro, fue también que fichas por un equipo, fichas por el Pamesa Valencia entonces, en la 2005, si no me equivoco, en la que jugáis incluso una final de Copa del Rey, que se pierde por 5 puntos contra un Tau, bueno, un Tau con jugadorazos de la época. Te pones a repasar, bueno, ambas plantillas, realmente, eran plantillas muy, muy buenas. Claro, era como un paso más, ¿no? Intentar o sea, llegar a un equipo que ya competía por finales de Copa del Rey o que iban a estar en playoff, etcétera. Eh, claro, ¿tú qué sientes cuando te llega la llamada de Valencia? Porque es justo lo que dices, en Manresa es casa y te sientes en casa y te vas a otro equipo, que obviamente es el paso siguiente, ¿no? Quizás es el paso natural, cuando las cosas están yendo bien, ir a un equipo que quizás pues por capacidad económica es un poco más grande. Eh, claro, ese paso, que puede parecer sencillo, quizás no lo es tanto, más viniendo de tu club. No, ¿Costó dar ese paso? no, daré un paso, tener la suerte de poder ir allí, evidentemente, bienvenida y muy agradecida, pero ahí te impones mucho, y allí tomas decisiones de cambio, que algunas de estas decisiones pues no son del todo correctas, entiendo yo, por mi parte. Ah, porque quizá te generas demasiada exigencia y trasladas demasiada exigencia. Yo era muy duro en ese momento a nivel de exigencia. Esto permitió que el equipo estuviera muy bien, incluso como tú dices, casi poder ganar una Copa de Rey, ¿no? Pero no, en ese cambio, en esta exigencia personal de voy a un club más grande, con más dinero, con más potencial, a veces cuidado, porque esto te puede llevar a hacer cambios no inteligentes contigo mismo, otros de inteligentes, por supuesto. Entonces fue un proceso un poco convulsivo en este sentido, y creo que ahora mismo un par de decisiones básicas de las que tomé o con las que afronté la situación, evidentemente aprendes y lo haría de otra manera, ¿vale? Entonces, ahí sale un concepto dentro de esa carrera del entrenador que es la experiencia. Pero cuidado, querer aprender de ella, ¿eh? Uh, Querer aprender de ella. Porque si al final yo tuve la suerte, bueno, Joan Roig, una persona entrañable que me respetó y estoy muy agradecido al trato que tuve en Valencia, presidente. Pero a veces no, esa experiencia, primero miras hacia lo que te ha pasado, porque no me han ayudado más, qué mala suerte, qué historia, qué tal y qué cual. Entonces, yo creo que en el proceso del entrenador eso está muy bien que lo hagas, que no fue un caso de que he tenido un presidente que no me ha ayudado, no, al contrario. Esto puedes hacerlo, pero después de aprender de lo que has hecho, ¿no? Porque si no la experiencia se diluye, te va a volver a pasar lo mismo. Y ahí, bueno, pues ahí saqué una serie de conclusiones, ¿no? Que me fueron muy bien. Esa exigencia con la que allí trabajé, que yo creo que la puse muy, muy alta, me fue bien porque me la llevé a Menorca y allí es una experiencia grandiosa en el sentido de que un equipo prácticamente abocado, ¿no? Conseguimos salvar. Hicimos Sí. una segunda vuelta de playoff y, y esa exigencia con la que venía, que a lo mejor sobrepasé, pues luego la moderé y me sirvió para ajustarla en otro sitio, en otra situación. Y allí es donde tú vas adaptándote como entrenador al equipo que te toca en ese momento, ¿no? Y creo que estos años de Valencia y de Menorca
Donde yo evoluciono mucho es en el concepto de cómo te adaptas siendo tú siempre un mismo a un equipo que no siempre es un mismo. Y este es otro concepto importante en ese proceso que tú quieres, diríamos, desarrollar, ¿no? Con la realidad de lo que a mí o a otro entrenador le ha ido pasando. Entonces mi realidad empieza mucho por la pasión, ¿no? Sigue por la suerte, sigue por la apuesta y sigue por la experiencia de adaptarte a medida que vas caminando en este camino donde te van pasando cosas, unas mejores y otras no tan buenas, ¿no? Mm. Qué importante esto que decías de eh, adaptarse al equipo también, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos, ¿no? De que yo soy así y esta es mi forma de entrenar y el que me fiche sabe que esta es mi filosofía y soy así. Y que está bien, pero Está considero bien. que está bien. No hay que perder tu esencia. Pero justo lo que decías, que me parece súper importante, eh, el equipo no es el mismo. El equipo no es el mismo. Entonces, sin perder mi esencia, yo voy a tener que adaptarme. Pues lo que pienso yo, ¿no? Sin perder mi esencia, voy a tener que adaptarme a las características del equipo, del club, de los jugadores. Sí. Esto va mucho con la manera en que es el entrenador y con la historia del entrenador. Si yo tengo aquí una etiqueta o un letrero que ha ganado 3 Copas de Europa, yo creo que todo mundo va a ser más fácil adaptarse al entrenador, ¿no? Porque, o sea, y mi matrícula ya manda, ¿no? Mm. Pero la mayoría de entrenadores que no hemos ganado 3 Copas de Europa, defendemos trabajo, defendemos nuestro trabajo. Y si hemos de ir a trabajar a Angola, y si hemos de ir a trabajar a Venezuela, sitios donde socialmente tampoco es fácil personalmente adaptarse, pues este letrero no saben ni quién eres. O Claro. sea, tú puedes haber ganado 2 Copas de Europa y te vas a África y no saben quién eres. No saben quién es Aito, ¿vale? Entonces, la mayoría de los mortales hemos de adaptarnos. ¿Y cómo haces este proceso sin perder tu esencia, ¿no? Pues adaptarte. Y ahí es donde tienes que concretar muy bien la exigencia que vas a poner al equipo, sin dejar de ser tú, sabiendo lo que el equipo puede aceptar. Y este es el punto, si me permites, yo siempre digo eso, pero es que yo creo en eso, esta es la asignatura que nos enseña. Ahora se enseñan muchas asignaturas tecnológicas, se enseña mucho conocimiento, mucho de todo. Y está muy bien, pero no se forma. El apartado formativo no llega al entrenador, llega al apartado conocimiento, no formar. Y dentro de un contenido formar está esto que estamos hablando ahora. Formar es conducir lo que el entrenador se va a encontrar, prepararlo, no decirle lo que tiene que hacer, pero prepararlo. Es decirle que tiene que aprender a comunicar, a formarse comunicativamente, a saber leer el grupo, a saber encontrar la exigencia. ¿Cómo se encuentra? Esto es una asignatura, porque tiene su método. La comunicación tiene su método. Hay una gran parte de formación con metodología que el entrenador necesitaría formarse. Y no es una crítica, para mí es una realidad. Solo estamos formando a los entrenadores a nivel de conocimiento, no a nivel de formación. Y yo, que bueno, que he dado vueltas, veo que al final lo que he tenido que mejorar, lo que me ha hecho falta, no ha sido el sistema 4 o 2, sino juego uno o juego dos sistemas, porque a lo mejor un equipo acepta dos y a lo mejor otro solo que acepta. Yo creo que este es uno de los apartados que tienen que cambiar en la preparación del entrenador, en su formación. Sí, antes, eso a veces lo he hablado con compañeros que, claro, incluso con alumnos. Antes el problema lo teníamos en que no había información.
Y ahora el problema lo tenemos en que hay demasiada información. Y lo importante, justo como decías, es saber cuál de esa información es buena y cuál de esa, por el sistema o lo que sea que quieras utilizar, es adecuado para tu equipo y cuál de esos sistemas que tú crees que es adecuado para tu equipo te va a comprar. Y entonces ese proceso es donde al final se llegará a un consenso, que si se llega a un consenso, creo que ahí es donde puede haber una de las claves para que el equipo pueda Sí, pero hace funcionar. falta gente muy capacitada, Sí, muy sí, preocupada y muy intelectual, por porque supuesto. gran parte del poder solo entiende o solo llega a un conocimiento, no llega a una perspectiva de conciencia superior. Entonces no hay cambio. Al Mm. final, esta asignatura, estos tres profesores y nadie se mueve. Y yo no me quiero mover. Y esto es lo fácil, y esto es lo que hay. O sea, el criterio es muy cómodo, ¿vale? Para que haya una transformación, el poder, la gente que tiene que decidir, tiene que tener un poder de preocupación y un poder de intelectualidad y una dimensión de conciencia alta. Entonces habrían cambios. Pero esto lo hay, pero no a un nivel necesario como para que la evolución fuera más rápida, con lo cual en algunos aspectos creo que no evolucionamos. Pero perdona, es lo que pienso, ¿eh? No, eso sí, sí, claro, por supuesto. O sea, para eso estamos. Para que este espacio es para eso, para que cada uno pueda expresarse libremente y agradezco también que lo hagas así. Em, por seguir un poco con tu trayectoria, después de esta etapa, estos dos primeros años en Menorca, de hecho el primero, justo lo que decías, fue pues espectacular porque había habido un muy mal inicio de temporada, llegas en noviembre creo, por ahí, noviembre, diciembre, el equipo se salva. Y ahora voy a ir un poquito rápido porque no quiero que se me escape el tiempo y quiero tocar muchas cosas antes de que o sea, de que se acabe el episodio. Em, en la última temporada en Menorca, descendéis a Alep. Luego hay dos temporadas en las que estás en Girona y luego en Lleida, en el que en Lleida ganáis la Liga Catalana, si no me equivoco, puede ser. En Leboro. Y luego vuelves otra vez a Valladolid, ¿no? De ACB, en la 2013-2014. Entonces, que si no me equivoco, esa temporada. No sé si también hubo descenso, creo, si no me equivoco. Entonces, yo quería preguntarte, porque has vivido lo mejor del baloncesto, o una de las mejores cosas del baloncesto, que es los ascensos, ¿no? Podemos decir, ganar campeonatos y ascender, pero también has vivido la parte dura, que, Sí, que es el descenso. Eh, sí. ¿Qué es la peor parte del descenso? ¿Cuál es la peor parte del descenso? Te resumo, en Menorca, yo no termino la temporada, va Ujú, en Broda, que en paz descanse. Yo no terminé, o sea, no viví ese proceso al final, diríamos. Yo me fui más o menos no sé si era en enero. ujú. Uh, Tuve 2 años y medio. No viví Sí, directamente sí. esta situación, ¿vale? Luego, los años de Lleida y de Girona son de gran gratitud, especialmente la de Girona, increíble, porque aparte teníamos jugadores como David Navarro y Middleton, Mm. que mi amigo Pesic me los cogió para ir a jugar en Valencia, yo me quedé con 6 y acabamos bien. La experiencia de Valladolid es, qué difícil será eso, pero yo quiero seguir en la rueda, yo creo en mí, yo confío en mí, yo puedo y yo no pude. Y allí fue una experiencia durísima de querer y no poder, de confiar, pero saber que esto no solo depende de ti o de tu propia confianza. Evidentemente aprendes mucho de ello y es un proceso duro. ¿Cómo lo afrontas? Lo tienes que afrontar de una manera, porque el dolor queda, pero no es lo que tienes que afrontar. Queda, se va, lo recuerdas. Lo que tienes que afrontar es el espejo, que es otro concepto muy importante para un entrenador, ¿no? Mirarte en el espejo. A pesar de
las dificultades de lo que te ha pasado o en los momentos en que no has terminado una temporada como en Valencia o en Menorca o desciendes como en Valladolid. El espejo es lo que te va a ayudar. Pero esto es difícil, este proceso, porque te miras y dices, es que mi nivel en esto ha sido esto, o es que me falta esto, o es que no tuve en cuenta estas amenazas, o mi conocimiento en este sentido me faltó algo. Este es un punto o uno de los puntos de inflexión para mejorar como entrenador. En un proceso en un proceso largo o corto, pero siempre va a haber algún punto o más largo, más puntos de inflexión. ¿Cuáles son esos puntos de inflexión? Son básicamente cuando algo no te sale bien, cuando tienes un fracaso, ¿vale? Y cuando encuentras gente por el camino que te ayudan a ser mejor. Entonces, un entrenador, esta es otra asignatura, en su proceso tendrá que estar muy pendiente de cómo afrontar las cosas y de qué manera hacerlo, ¿no? Y también tendrá que estar muy pendiente de cómo buscar a esa gente que le va a ayudar a ser mejor y generar su propio círculo de poder con el que poder convivir y con el que poder mejorar y con el que poder desarrollarte. Porque al final eso se trata de que cada año que pasa te vayan bien o mal las cosas, tú como entrenador mejores. Y para ello hay que tener en cuenta este concepto de inflexión que viene dado por el fracaso y que viene dado por personajes que te ayudan a mejorar. Entonces, ¿cómo afronté yo eso? Por decisión personal, yo miré este espejo. Pero es doloroso porque ya te digo, porque cuando las cosas no te van bien, evidentemente tu ego personal contigo mismo te sacude muy fuerte. Me había quedado parado, iba procesando todo lo que me estabas diciendo porque me parece súper importante y esta explicación del espejo, ¿no? Este símil del espejo me ha parecido espectacular. Em, a partir de aquí viene un periplo de viajes fuera de España, excepto un paréntesis que entraremos, por supuesto, porque fue súper importante también. En enero del 2015 decides irte a Venezuela, al Sí. Toros de Aragua, si no me equivoco. Eh, Eh, ¿Qué es lo que lleva a Ricard a ir a Venezuela? el entrenador vive de esto y tiene la necesidad de entrenar. ¿Vale? ¿Qué es necesidad? Es que vivo de esto. ¿Qué es necesidad? Es que necesito, a lo mejor puedo vivir de otra manera, pero necesito entrenar para seguir mejorando, para seguir estando allí, porque es lo que quiero hacer. O sea, la necesidad mueve y es uno de los conceptos que menos hay que criticar como entrenador muchas veces las decisiones de los demás, porque tú nunca sabes qué necesidad tiene el otro entrenador y nunca sabes qué lucha tiene el otro entrenador dentro. Muchas veces vamos a una crítica de lo que hacen los demás sin saber su lucha o su necesidad. Entonces, calladitos con los demás y claros con nosotros mismos. Yo me voy a Venezuela porque vivo de esto. Yo voy a Venezuela porque quiero seguir entrenando. Y allí vuelvo a vivir una situación buena como la que viví en Menorca, que es levantar equipo. Y salió muy bien. Y en un sitio donde no es fácil porque no te garantizan contrato. Hmm. O sea, si no ganas, no duras. ¿Vale? Entonces, levantamos, casi entramos en playoff y había una continuidad ya garantizada y de respeto hacia el trabajo, pero me salió la oportunidad de poder ir a Angola, donde me ofrecían un contrato mejor de duración de 2 años. Hmm. Y es un equipo, ¿cómo te lo diría? Es el equipo de gobierno, ¿no? Es como un equipo de gobierno, de, el equipo capitalizado por el gobierno, que fue y quieren volver a ser. Pero fue, ahora Hmm. no son, y quieren volver a ser. Y hay potencial para serlo. Con lo cual, de alguna manera, hay que volver a limpiar
eh, hay que volver a limpiar, hay que limpiar y sale bien, y sale bien. Ya el segundo año ganamos una liga ahí, ya el segundo año pues yo creo que cometí errores porque habíamos conseguido lo que te decía antes, esta asignatura de exigencia, la habíamos llevado a una nota alta, nunca hay un 10, pero sí que la habíamos llevado muy alta, a notable, sobresaliente, y allí creo que yo relajo esa tensión, hacemos algunos cambios y bueno, el año no es malo, pero no sale como el anterior, ¿no? Mm. Y ese fue un proceso continuado de 2 años y medio ya, las primeras experiencias fuera. Claro, es que la primera temporada en Angola, claro, campeones de liga, nombrado mejor entrenador de la liga también, que eso no lo has dicho, pero ya lo Sí, digo yo. Y luego semifinalistas también en la Copa de África, ¿no? sí, sí, Es sí, el decir, primer año fue muy bueno. Yo ujú, creo que el segundo, ahora mismo, y no pasa nada, es que lo veo así. Como te decía antes, haría cosas diferentes. Siempre podemos hacer cosas diferentes para mejorar lo que no ha salido bien o mejorar lo que salió bien o que siga saliendo bien. Esto es, este aprendizaje de la experiencia es básico en el proceso. Y de allí, pues también saqué unos aprendizajes que luego me han servido. ¿Sabes qué pasa como entrenador? Cuando van pasando años, te crees que vas aprendiendo todo y te sorprendes a veces de las cosas que no sabías o que pensabas que sabías o que no sabías que eran necesarias saber. Eso me pasa constantemente. Esa palabra en ese proceso largo, ¿no? De sorpresa. La sorpresa tiene que ser a más bien entendida, tiene que ser agradable. No pasa nada si te das cuenta que has aprendido algo que no sabías. ujú, Te sorprendes, acéptalo. Es una sorpresa agradable, no pasa nada. Me pasa que estamos, no, una cosa es la sociedad de hoy, que es la sociedad del ego, ¿no? Pero como entrenadores de hoy, de ayer, de mañana, tenemos un ego que es lo que tenemos que saber controlar lo máximo posible, porque eso que nos expande a veces, esa potestad, ese empoderamiento es bueno, pero también es lo que a veces nos limita. Entonces, controlar el ego, la actitud conductual del entrenador en su proceso, de cómo orienta el trabajo en formación, para mí o para ellos, de cómo orienta su proceso como entrenador en lo que le pasa, responsabilidad mía de los demás. Todo ese proceso, eso tienes que ir llevando y eso que yo creo que se tendría que explicar y ayudar, porque va a ser realidad, a los entrenadores que se forman. ujú. Qué importante, ¿eh? Esto que estabas diciendo, es que me parece justo que todo el mundo debería ser capaz de asumir esas sorpresas como algo bueno, ¿no? Pero muchas veces estamos en esa coraza de decir, no, yo lo he hecho bien y... Cuesta mucho, cuesta. O sea, a ver, a mí eh, por eso, no sé, a mí me ha costado, o sea, este espejo, o sea, a ver, cada uno es como es. Hay que hacerlo así. Yo lo hago así. Creo que es bueno hacerlo así. Otro lo puede hacer de otra manera, pero al final la evolución del entrenador está en lo que tú eres, pero si tú eres este, puedes aprender algo de aquí, ¿no? Y si tú eres este, también está muy bien y puedes aprender algo de aquí. O sea, al final yo te hablo y me defino por lo que soy, pero busco esto. Claro. Entonces, el que está aquí, perfecto, es otro, pero que busque un poco eso. Hmm. Entonces, buscar la mejora de lo que eres es, al final, llegar a tu límite. Buscar la mejora de lo que eres. Y muchas veces la mejora de lo que eres no está aquí, sino está en la parte opuesta de lo que no eres. Totalmente, totalmente. Si seguimos un poco más adelante, luego viene una etapa de vuelta
a España otra vez, y esta vez de la mano de Pesic, ¿no? Como ayudante de Pesic en el Barcelona, en la que conseguís dos Copas del Rey, 2018-2019, y luego dos finales, una de ellas en la 2018-2019 y luego la fase excepcional esta del COVID, ¿no? Que se jugó en Valencia contra el Baskonia. Eh, ¿Con qué te quedas de estos 2 años de vuelta otra vez a España en un equipo top de nuestro país y de Europa y con un entrenador también de la máxima categoría? Yo voy a Barcelona porque me llama Pesic. Me planteo dejar de entrenar como primero. Yo no tengo vocación de ayudante. Lo he sido a veces, pero no creo que haya sido demasiado de ayuda. Especialmente el año que estuve de ayudante de la selección senior absoluta de Escariolo. Estuve de ayudante, ganamos una Copa de Europa. En Sinceramente, yo 2011. ayudé, no recuerdo haber ayudado. No es mi. Pero tengo la suerte de poder ir a aprender de un entrenador. Teníamos mucha amistad de hace tiempo, teníamos una relación fuerte, una dimensión de club, una dimensión de jugadores. No me lo pienso, digo sí. Sí, tengo que hacerlo. Y evidentemente, pues tuve la suerte de trabajar con un entrenador enorme, una gran persona, que respeta el baloncesto y que lo defiende al máximo nivel. Se ganaron títulos, cambió un proceso y aprendo de otra dimensión no conocida. He conocido diferentes dimensiones, ¿no? La difícil, la de club, la de mecenazgo, pero no conocía una dimensión de este tipo y bueno, satisfecho. Uh, Evidentemente me voy cuando el que me lleva se va. Aunque yo creo que no, aunque entonces se me plantea poder estar un año llevando uh, lo, el trabajo de los jugadores jóvenes de talento, que es vocacional en mí, el trabajo de formación, paralelamente al de competición, ¿no? Y bueno, estuve un año, una experiencia no se me respetan lo que yo podía haber aportado, me voy. Tampoco sé si hubiera seguido. Y bueno, y entonces yo quiero entrenar y hay un club en Egipto que de seguida habían otras cosas, pero yo quería entrenar, o sea, no era un tema tanto de contrato tal, sino de la seguridad de que volvería a entrenar. Y este club lo tenía muy claro, otros también, pero no sé qué. Bueno, entonces me fui a esa experiencia al Cairo, durísima, muy dura. El entrenador cuando se va fuera, cuidado, amigos. Es que yo vengo del ACB, es que vengo del Barça, es que yo, España, es que uh, es mucho más complicado, ¿eh? Es mucho más complicado. Allí los entrenadores conocen muy bien a los jugadores, conocen muy bien los hábitos, las costumbres, los niveles, conocen todo muy bien. O sea, ese letrero de me voy de España, me voy de Cataluña, me voy de Valencia, me voy de no sé dónde a otro sitio que en teoría baloncesto tal y cual no te va a permitir ganar. No, no te va a permitir ganar. Te va a permitir, evidentemente, sobrevivir, eres un entrenador con capacidad, con baloncesto, sí, pero no va a ser suficiente como llego yo aquí gano. No a ese nivel, no vas a llegar a ese nivel. Tendrás que prepararte mucho y cómo llevar lo que eres, sabes y lo que va contigo a un sitio donde vas, donde te encuentras. Entonces, ahí sí que a lo mejor con lo que sabes, evidentemente con nuestra escuela, con nuestro baloncesto, puedes hacer una serie de aportaciones diferentes y desde allí quizás puedas ganar. Y después de esta experiencia en Egipto, eh, viene en la 2003-2004 fichas como seleccionador nacional de Bahrein, Sí, ¿no? En la que incluso os clasificáis para el preolímpico. Y ahora actualmente, desde 2004, agosto más o menos,
con la selección nacional de Arabia Saudí. Claro, ¿qué tiene que tener un entrenador para querer dar el paso, o poder, mejor dicho, dar el paso a ya no clubes extranjeros? Quizás porque, por ejemplo, en el episodio anterior hablábamos con Fernando Calero, que está en Japón, ¿no? Pues Japón es una liga con mucho poder adquisitivo. Conozco a Fernando, conozco Pues mucho de ahora, Venezuela. pues ahora te va a tocar. Claro, es verdad que estuvo en Venezuela. Pues ahora te va a tocar preguntar cuando acabemos. Eh, Claro, es una liga con mucho poder adquisitivo, o sea, con mucho poder económico, perdón. Claro, completamente diferente a quizás, pues, ligas como la que estás diciendo, ¿no? En Egipto, o selecciones como la de Bahrein o Arabia Saudí. Entonces, ¿qué crees que debe tener o que necesita un entrenador para poder desempeñar su rol como entrenador de manera exitosa, o al menos poder ganarse la vida en equipos y en selecciones, pues que quizás no estén tan en el foco como ligas extranjeras como las que estábamos diciendo antes, ¿no? Por ejemplo, la de Japón. Primero de todo, contactos para tener posibilidad de trabajo. Primero de todo, contactos. Contactos hoy en día lícitos, de gente que cree en ti, que te ayuda. A mí me ha ayudado mucho Pep Clarós. Él me ha permitido, me ha abierto puertas. A él sí que lo conocen en cualquier sitio de fuera, de España. De cualquier sitio lo conocen. Conocen a él antes que a un entrenador que a lo mejor ha ganado la Liga de Europa. Porque él ha ido allí, ha estado en 13 países. Saben quién es, cómo trabaja. Contactos. Yo he tenido la suerte, otra vez, en parte de Pep Clarós, que siempre, bueno, hemos tenido una gran relación, una persona a la que yo respeto mucho, y yo me respeto a mí, y de manera fácil entiendo, él siempre ha tenido en boca, ¿no? Cuando... Entonces los contactos mueven las cosas, ¿vale? A no ser que estés con un manager de mucho poder, pero el mundo de manager es un mundo que yo abandoné hace muchos años y no es mi manera ahora mismo, ¿no? Cualquiera me puede encontrar trabajo, pues gracias manager. Entonces, contactos, resultados. Cuando vas fuera, y vienes de fuera, intenta tener resultados. ¿Cómo consigues resultados? Con tu manera de trabajar, que a lo mejor son más a largo plazo, tal, bueno, pues esto es un proceso que sería otro concepto muy importante, cómo tu metodología fuera se hace rentable. Cómo tu metodología se hace rentable. Cómo entrenas, no por lo que tú crees, sino por lo que necesita el equipo donde vas. Porque esa metodología es la que te tiene que llevar a ese resultado que a lo mejor fuera, haces un amistoso y ya te están valorando, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Si ganas o pierdes, cuidado. O sea, el valor, la perspectiva de los amistosos son diferentes a las de aquí. Y a pesar de la adaptabilidad, tener la capacidad de potestar que tú eres algo, tú eres alguien, ¿no? No vamos aquí a adaptarnos y ahora hay que hacer eso que nunca he hecho, una vez sí, pero no es mi manera de hacerlo cada día. O sea, no de evaluar tu personalidad integral, aunque te adaptes mucho y tengas que cambiar cosas. Y eso pues también te da una personalidad donde si hay resultados, pues te puede seguir dando oportunidades. Por ejemplo, en Bahrein, conseguimos un preolímpico, es un hecho histórico, nunca se habían ido a un preolímpico. Yo no sigo allí. ¿Por qué? No lo sé. Los poderes son diferentes, ni mejores ni peores. Hay mejores y peores fuera, pero también en España hay poderes mejores y peores. O sea, en todos los sitios cuecen habas, buenas y malas. Entonces el entrenador se mueve muchas veces dentro de ese proceso de esa ambigüedad de poder interesado o interesado correctamente o
o interesado personalmente. Ahí están las luchas. Pero bueno, si tú has trabajado, has sido honesto, has hecho tus cosas, has sacado resultados, pues bueno, eso también te permite luego, pues por ejemplo, volver a tener trabajo como ahora tengo aquí en Arabia Saudí, ¿no? Saudí. Y, y es después de tanto tiempo, ahora mismo yo veo entrenadores de mucho recorrido, no hace falta decir nombres. Eh, es que este entrenador ya lleva mucho tiempo, o sea, es mayor. Perdona, el entrenador que en ese recorrido haya trabajado duro, haya mantenido conceptos claros, haya seguido procesando todo y trabajando duro, ahora este entrenador que dices que es mejor que cuando tú te crees que era mejor, ¿vale? Evidentemente habrán otros que en ese proceso, pues si aflojan, ¿no? Si aflojan el soporte, el estudio, las cosas, pues evidentemente, pues bueno, todo tiene un proceso evolutivo, ¿no? Pero yo creo mucho en el entrenador que lleva un proceso largo, donde ha sido capaz de mantenerse y de seguir aprendiendo de él, porque este entrenador es mucho mejor de lo que era. Y hay muchos casos, y se ve, además, en España, en otros sitios, donde entrenadores de gran recorrido posiblemente sean mejores de lo que eran cuando su recorrido era su momento excepcional, ¿no? Y este aspecto es un aspecto que no se valora demasiado. Y hay grandes entrenadores que pierden oportunidades, ¿no? Porque, porque las decisiones sobre ellos pues, se basan mucho en que ya ha pasado su momento, ¿no? Totalmente. Em, para ir cerrando, porque no quiero que acabar el episodio, aunque nos alarguemos un poquito, sin hablar del libro. En 2023 escribiste Escucha tu baloncesto, el valor del entrenador, ¿no? Que por lo que tengo aquí apuntado, al final lo que se pretende es un poco exponer el valor y el significado de entrenar, ¿no? Sí, Y quería hacerte una pregunta que hablábamos antes fuera de Rafa, porque le dije, oye, voy a hablar con Ricard. ¿Quieres que le pregunte algo? Y me dijo, sí. Y yo creo que puede estar un poco relacionada con el libro y por eso te lanzo la pregunta ahora. Él me decía que qué piensas sobre el exceso de tecnología que hay hoy en día para preparar los entrenamientos en comparación con la esencia del entrenador. yo creo que la ciencia no puede superar nunca al deporte. La ciencia puede dar mucho al deporte, pero no superarlo. Entonces hay una lucha, en el libro lo hablo, hay una lucha de poderes, ¿no? La ciencia emocional, física, la que ha estudiado en grandes universidades, se cree que el entrenador, venga, vamos. No, el entrenador es la esencia de un juego, el que piensa, es la intuición. El entrenador es el líder, es el que lleva un volante. La ciencia tiene que ayudar al entrenador, no querer protagonizar más que el entrenador. Esto primero de todo. Y esto es un juego, esto no es una ciencia. Nunca vamos a superar el juego. Si lo queremos atrapar mediante un exceso de tecnología, de estudio, de estadística, es que queremos superar, que queremos controlar. Yo, es imposible controlar, y más el baloncesto. Lo único posible es convivir con él. Y para convivir con él tiene que haber la esencia del entrenador como base y toda la ciencia como ayuda, como ayuda. Si no, vamos a desvirtualizar ya no en crear un sistema, sino en que tiene que tirar 10 veces desde este punto porque desde aquí es donde mete, ¿no? O yo creo que hay un exceso, creo que la ciencia es necesaria, la tecnología ayuda evidentemente a que todo sea mucho mejor, el estudio, todo, pero no puede superar, con lo cual gracias por ayudar, pero no me quieras superar, no me quieras pasar, porque esto es juego, no es ciencia. ¿Y cómo surge la idea de escribir el libro? Mi amigo Chevy García me decía, Ricard, tienes que escribir un libro, tienes que... Y, y,
Siempre un poco yo lo explico. Yo no soy escritor, yo soy entrenador. Quiero hacer más como entrenador para tener derecho a escribir un libro. Llega en un parón donde me dice, va, ahora. Y veo yo un momento, pero no de hacer el libro de Ricard, los ejercicios de Ricard, la filosofía de Ricard, nada de eso. Sino cómo poner en valor al entrenador, cómo inspirar al entrenador, cómo enseñar las preguntas, las dudas, la manera, la metodología en que podemos ordenarnos un poco en ese proceso difícil de entrenar, que es un proceso muy difícil. Entonces es un libro donde no se dice nada que tengas que hacer, sino donde se procuran maneras de hacer o preguntas a contestar para que como entrenador te pueda en alguno de ellos pues ayudar. Si es un ensayo, no es un ensayo, es hablar de baloncesto, pero dicen que el baloncesto es conocimiento, esencia y experiencia. Lo sumas todo. Conocimiento, esencia, experiencia. Para mí es conocimiento, esencia, experiencia y escucha. Escucha, ¿no? La escucha es muy importante, porque si tú escuchas baloncesto, como entrenador puedes dar un gran salto, aunque tu conocimiento sea limitado o tu experiencia sea limitada. Entonces, precisamente de allí viene, escucha tu baloncesto, ¿no? Y luego poner en valor lo que somos. Luego la gran historia de siempre, ¿no? De somos un mal necesario. No, el entrenador tiene que ser un bien necesario. Tiene que ser un bien necesario. Pero para ello hemos de presentar cosas, hemos de saber cómo conseguir esa potestad de bien necesario. Y todo eso se hace desde una honestidad en las cosas que hagas, ¿no? De manera objetiva. Es un proceso que, bueno, puede ser interesante en algunas cosas. Yo lo que pretendo es inspirar o pretendo, pues, dar algo que ayude al entrenador. No pretendo hablar de mis ejercicios ni nada de eso. Pues aunque luego voy a pedirte una recomendación de un libro, ya desde aquí recomendamos a toda la gente que quiera eh, no me sale la palabra. Sumergirse. Sumergirse más todavía en la escucha y en el valor del entrenador, pues tu libro, ¿no? Escucha tu baloncesto, el valor del entrenador. Y ahora, para ir cerrando, te voy a lanzar la pregunta de Fernando Calero, que ha salido antes en la conversación, Sí. que era el invitado anterior, que lanzó sin saber que ibas a ser tú. Y esta era su pregunta. Él me decía, en la vida hay un punto de inflexión, o a veces varios, en los que tomas decisiones que te pueden cambiar la vida hacia un lado o hacia otro. ¿Cuáles son las decisiones de tu vida que han supuesto puntos de inflexión y que han marcado tu camino? Bueno, cuando decido hacerme profesional, cuando decido marchar de Manresa, cuando a veces, cuando tomas decisiones que a lo mejor ahora son bonitas y públicas, pero honestamente no las ves y no las tomas. O sea, cuando tomas una decisión, como aquello que diría, contraria a tu interés, para poder realmente defender tu interés en el futuro. Cuando he conocido a personas como Peclarós, como Pesic, como Antonio Pérez, como Jorge Álvarez, como Chema Solsona, cuando he conocido gente así, sin dejarme ninguno, porque en el libro salen todos. Esos son los puntos de inflexión, ¿no? Cuando sabes que aquello pasó por una suerte y tienes que reconocerlo y ser agradecido. Es un poco lo que te decía antes. La inflexión está en lo que te pasa y está en la gente que conoces. Totalmente. Y ahora te toca a ti. Tienes que lanzar una pregunta para el siguiente invitado. Yo ya sé quién es, pero no te puedo decir nada. No te puedo decir ni Si, siquiera si es entrenador o no jugador puedes o decirme nada, ¿no? periodista o árbitro o... Estás dentro del mundo de baloncesto, uh,
¿por qué empezaste a entrenar? Perdón, ¿por qué empezaste en el mundo del baloncesto? Aunque creo que esto no es importante, aunque quiero saber por qué empezaste. Y básicamente, ¿por qué sigues en el mundo del baloncesto? Esta es la pregunta. Muy bien. Pues ahora sí, para ir cerrando, te voy a pedir una recomendación de un libro y una película o una serie, lo que tú quieras. A ver, yo leo poco. Yo leo libros de historia de donde voy a entrenar, por ejemplo, Qué o bueno. leo algunas. eh, yo no sé porque no soy lector, ¿no? Pero a mí un libro que me gustó mucho es Sobrevivir a Picasso, una historia de un artista, ¿no? De una persona con toda su movida interna, ¿no? Que fue capaz de expresar. Entonces, Sobrevivir a Picasso, escrita por una de su exmujer, falleció hace poco. Este sería un libro donde puedes ver, ¿no?, de qué manera convive un artista todo su proceso, ¿no? Al final los entrenadores también tenemos que vivir ese flujo, ¿no?, de cosas, ¿no?, y de tensiones y de expresarnos. Y una película, bueno, a mí siempre El nombre de la rosa es una película histórica, que me gustó mucho, que he visto 3 o 4 veces. Y la verdad es que me gustó mucho. Me gustan las películas así de históricas también, no sé. La historia, la personal o de los lugares, me mueve. Y es donde leo, donde puedo tener tiempo para ello. Entonces, bueno, esta película me gustó mucho. Histórica no, pero sí de época, ¿no? De ese momento medieval. Y este libro de un personaje que vivió la vida como quiso, como pudo y como le dejaron. Pues la película a mí me gustó mucho y el libro todavía me gustó más. O sea que, Sí, yo no lo. No, pues pues muy, este muy yo creo que recomendable estaría también. bien. Y Los Pilares de la Tierra. Yo si tuviera que poner un libro más global, yo pondría Los Pilares de la Tierra, porque allí sí que es magnífico. Este libro, ese tocho, Sí, pues fue eso sí que para es mí un muy pilar, fácil ¿eh? leer. Eso sí que es un pilar. Yo pondría este. Muy bien. Pues antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros siguientes espectadores que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iVoox, así que si os ha gustado os animo a darle like, 5 estrellas en función de donde lo estéis escuchando y por supuesto a compartirlo con cualquier persona que creáis que le puede gustar y así pues nos ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Ricard, muchísimas gracias por compartir este rato conmigo, con todas las personas que nos siguen. Sé que podríamos haber estado para uno o dos cafés más, porque no hemos entrado en aspectos más, digamos, filosóficos del entrenador, ¿no? O de cómo entender el juego, que es una parte súper importante y que sé que tenemos mucho que aprender de personas como tú. Así que lo dejamos para más adelante. Ya sabes que siempre que quieras volver, pues tendrás una taza de café preparada. Pues te lo agradezco mucho, muchas gracias. Y cualquier cosa que necesites, ya sabes, ¿eh? Muchísimas gracias. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Ricard, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.